A ver, ¿qué hay por aquí? Hola. Un momento, ¿pero qué? El pasado 1 de septiembre se cumplía ya un año desde el lanzamiento de Metal Gear Solid 5 y mira tú lo que son las cosas, ahora tengo un canal. Así que, ¿qué mejor momento y lugar para sacar toda esa insatisfacción que llevo dentro? Dicho lo cual, este será el primer vídeo especial que no pertenece a ninguna sección. No esperéis que hable de las bondades del juego. Para eso os recomiendo buscar otro canal que se sienta menos traicionado. De ahí que el título tenga una segunda lectura. Lo malo, lo feo y lo peor de Metal Gear Solid 5. Comencemos por el principio. Vaya por delante que soy fan incondicional de la saga, mi favorita, mi fetiche, que aunque la conocí tarde le tengo un cariño más que especial. He madurado y crecido con ella. Siempre he defendido a capa y espada todo lo que se le ha criticado, tanto el excesivo uso de cinemáticas como el a veces exagerado uso de fantasía y ficción desmedida a la japonesa, de la que siempre he hecho gala, como de su enrevesado, complejo e incongruente hilo argumental. Algo muy difícil de defender, dicho sea de paso. Pero es que no existe saga que destile tantísimo carisma y pasión en cada título, un videojuego de autor del cual no puedo seguir hablando si no menciono a Hideo Kojima. Pero lo que ha hecho esta vez, lo siento, pero por ahí no paso. Kojima Productions ha querido arriesgar en casi todos los aspectos de la saga, y desde luego eso les honra, pero han fallado. Que sea el primer Metal Gear que gusta más al público general que a los propios fans ya lo dice todo. Más de 4 años de interminables, misteriosos y fantásticos trailers han provocado una ardua espera. Sobre todo desde aquella inusual y brillante forma de presentar The Phantom Pain, para luego descubrir que ciertamente era el próximo Metal Gear. Desde aquel momento se generarían durante años teorías y rumores que retroalimentaban el hype de aquel último y épico episodio que iba a ser Metal Gear Solid 5. La expectación que yo sentía por ese juego no era ni medio normal. Fue con diferencia la mayor que he tenido por ningún producto en mi vida. Mis expectativas no eran ya de juego del año, eran del juego de la década, del siglo, mi juego preferido, el que iba a ser mi referente videojueguil para el resto de mi vida. Pero no fue así. Visto en perspectiva, ahora recuerdo con recelo la primera decepción que me llevé al descubrir que el crío que Big Boss intentaba rescatar en Ground Zeroes no era un joven David o Solid Snake, sino Chico, un personaje con más protagonismo del que merece. Ya en aquel momento debí darme cuenta que Hideo Kojima no iba a darme lo que quería. Para nada. Entrando ya en materia, a pesar de acabar siendo sin duda un juegazo, inacabado, pero un juegazo al fin y al cabo, considero que ha habido ciertas decisiones de diseño que lo han alejado del espíritu de la saga Metal Gear, llegando a calificarlo de grandísimo juego, mal Metal Gear. Empecemos por un plato fuerte, los personajes, sin carisma y poco profundos, acompañados de jefes que no están a la altura de la saga. Snake. Sí, tenemos a Snake de protagonista, pero desde luego que no es el que conocemos. Parco en palabras, reservado, exento de sus largas conversaciones y reflexiones. En realidad, está claro desde el minuto 1 que Venom no es Naked Snake, solo que el suceso del accidente nos hace pensar que eso precisamente es lo que lo ha cambiado. Para mal, evidentemente. Este Snake es un personaje vacío, sin fuerza. Todo por pretender ser el avatar del jugador, por pretender hacerte sentir verdaderamente Snake, Big Boss. Todo como último gran mensaje de Kojima a sus fans, pero por interesante y arriesgada que resulte la idea, no lo consigue. Yo quiero ponerme en la piel de Snake, conocer sus motivaciones y que me enseñe cosas. No quiero ser él, no quiero rellenar con mis palabras lo que él dice. Como en el resto de la saga solo pide un desarrollo de personaje profundo, pero en esta entrega no existe tal cosa. Solo disponemos de un protagonista sin alma, que ni por asomo parece sentir las mismas ansias de venganza que Miller, en ningún momento. Simplemente se deja llevar, como nosotros con el mando entre las manos esperando a que el juego nos guíe. Y para colmo no está David Hayter, gran parte del alma de Snake desde Metal Gear Solid, habiendo hecho una actuación estelar ya pulida en Peace Walker, precuela directa de este título, lo que lo hace todavía más inverosímil. It is our only home, our heaven and our hell. This is utter heaven. Me da igual que la voz sea la de Kiefer Sutherland o de Florentino Fernández. Cuando una voz ha hecho tanto por un personaje, prescindir de ella es irrespetuoso e incluso insultante. También me dan igual las rencillas estúpidas entre Kojima y Hayter, y sus excusas baratas. Cuando Aki Otsuka, el Snake japonés, sigue en el rol. Es lamentable. Lo único que podría tener sentido es que tuviera otra voz de la misma forma que tiene otra personalidad, ya que Venom es otra persona.
Pero ni eso, con el cambio de voz, en Ground Zeroes Big Boss ya no era Big Boss. El hombre de fuego. Resucitar a Volgin de esta forma es completamente rebuscado e innecesario, como si se hubiesen quedado sin ideas. Es uno de esos casos que da lástima, teniendo tantos personajes potenciales interesantes y vivos que rescatar, deciden resucitar a uno zanjado de una forma tan absurda. El tercer niño, un personaje que básicamente es un dios, porque si os paráis a pensar en la definición de dios, el niño cumple todos los requisitos: invisibilidad, intangibilidad, vuelo, capacidad de leer mentes, controlar cuerpos inertes dotándolos de devastadores poderes, además de ser capaz de hacer de medium y aprovecharse del odio de los seres. Casi nada. Psychomantis no era ni la mitad de poderoso, ni callado. De nuevo, el absurdo llevado al límite. El tercer niño o Psychomantis, para los amigos, llega a ser incluso el auténtico villano, cobrando un protagonismo que no acabo de entender. ¿Quién lo iba a pensar? Quiet. Como decía, los poderes fantásticos llegan a este título con su máxima expresión, al absurdo e incluso al ridículo. Y es irónico que sea en este episodio, que en teoría es el más crudo, serio y realista. Este personaje también dispone, junto a los cráneos, de superpoderes estilo cómic, digamos. Capacidad de desmaterializarse, de planear en el aire y aterrizar suavemente, superfuerza, supervelocidad, precisión inhumana, sin contar su forma de alimentarse, a través de fotosíntesis. En fin, otra terrible excusa para sexualizar a un personaje patéticamente. En cuanto a Ocelot, poco que decir aparte de su diseño final. Su cara sin apenas bigote y calcado a su actor de captura facial, Troy Baker, le resta algo de la personalidad ganada en otros títulos. Skullface resulta ser un villano con potencial, que termina en nada, sin batalla final y quedando de tonto por intentar utilizar a un niño con complejo de dios. Miller o Cass. A día de hoy todavía sigue rodeado de detalles incomprensibles. Para empezar, su mutilación. No se habla de ella. Supuestamente ocurrió 9 años atrás en el helicóptero, pero aún así, en la primera misión tienes que rescatarlo al ser atacado y secuestrado en plena operación. La cuestión es, ¿qué hacía alguien tan tullido haciendo trabajo de campo? No tiene sentido. Y menos sentido tiene aún que no mencionen explícitamente su ceguera en ningún momento, ni expliquen por qué ni qué ha pasado. Y aún así parece ver perfectamente todo lo que ocurre. Incluso lo convierte en un personaje incongruente con los siguientes episodios de la saga, aunque también es cierto que nunca apareció in situ. Algo que llama mucho mi atención en lo relativo a todo el casting son las líneas de diálogo de cada uno. El monopolio casi absoluto lo tiene Cass, y en menor medida Ocelot. Nos pasamos escuchando a estos dos personajes la práctica totalidad del tiempo que juguemos, haciéndose incluso cansinos. Por otro lado, en el segundo puesto estarían Huey, Code Talker y Skullface, con su protagonismo sobre todo en los cassettes. El resto de personajes es como si fueran mudos, tienen contadas líneas de diálogo y su medio de comunicación es absolutamente gestual. No acaba de ser ni satisfactorio ni comprensible, quizá por hacer alarde de las expresiones de captura de movimiento conseguida con el apartado técnico cortesía de Fox Engine, o simplemente por darle un toque más dramático y taciturno a las secuencias. O quizá ese silencio funcione como metáfora del argumento principal del juego, el idioma. Pero por lamentable que suene, me decanto más porque esto haya sido para ahorrar presupuesto. Solo sé que echo de menos esas largas y profundas conversaciones entre personajes, sea o no con código. Un hecho revelador es que Venom Snake no dirige una sola palabra a Skullface en todo el juego. Es tronchante. Por otro lado, como decía, los jefes finales terminan siendo también decepcionantes, no estando a la altura. Lo esperable era que recuperasen la esencia perdida progresivamente desde el 4, desaparecida completamente en Peace Walker. Es cierto que tienen un poco más de gracia que en este último, pero es que en su mayor parte, los combates contra jefes en Phantom Pain son contra multitudes de zombies sin alma ni carisma, o sea, los cráneos, el hombre de fuego y si me apuras Quiet. Nada de enfrentamientos originales contra personajes con personalidades distintas, marcadas y con desarrollo. Como curiosidad, Portable Ops, que recordemos no es de Kojima, es el último título de la saga cronológicamente lanzado con mejores jefes finales. Un mundo enorme pero vacío. No hacía falta un escenario tan abierto si al final iba a quedar falto de vida. Kojima y su equipo se han pasado de ambiciosos. Constantemente se habla de los rebeldes, mujahidines y demás, que no paras de rescatar y ayudar, pero en cambio únicamente aparecen como prisioneros. En Afganistán, por ejemplo, se dice que es una zona ocupada por los soviéticos, pero que existen fuerzas de resistencia locales. En cambio, si te paseas por el desierto, la única amenaza a la que hacen frente eres tú, o sea, Snake. En el caso de África más de lo mismo. ¿Tan difícil era incluir alguna guerra de guerrillas eventuales, tal como ya lo hicieron en la cuarta entrega? No se siente un escenario sandbox vivo, donde pasarían cosas alrededor de Snake sin que fuera el centro de todo.
En Metal Gear Solid 4 te infiltrabas en pleno campo de batalla intentando pasar desapercibido entre ambos bandos, algo que proporcionaba una forma diferente de actuar. Aquí no, tú siempre eres el centro de atención. De nuevo, da rabia pensar que no han sabido aprovechar y evolucionar una fórmula de la que disponían en un juego anterior. El modo cooperativo de Peace Walker se echa mucho en falta. El 5 es el gran heredero de este juego, y aún así, una vez más, no es capaz de aprovechar una de las facetas más novedosas y lógicas que tenía, gracias a la existencia de Mother Base. Poder enfrentarte junto a un amigo contra un Metal Gear o multitudes de enemigos o algún jefe complicado, uno encarnando a Snake y otro a un soldado de Diamond Dogs, hubiera sido un puntazo y tendría mucha lógica. En cambio han incluido las misiones FOB o POA en español, que permiten infiltrarse en bases preparadas por jugadores sin ninguna interacción directa, por lo que resulta ser más de lo mismo, sin mencionar claro el insulso y olvidable Metal Gear Online 3. Ausencias. Otra de las grandes decepciones del título. Nombres como Eva, Frank Jagger, Sniper Wolf, Solidus Snake, Campbell e incluso Solid Snake. Así como tampoco hubiera sido descabellado introducir alguno de los personajes y enemigos del Metal Gear original. Un repertorio de infarto del que tirar completamente desaprovechado. Cualquiera podría haber coincidido con coherencia en este episodio. Desde luego, todos esperábamos apariciones estelares de antiguos conocidos de la saga, pero nada más lejos de la realidad. Si es que hasta podríamos llegar a decir que el propio Big Boss y Zero son los grandes ausentes del juego. Kojima nos llevó por otro camino, uno completamente distinto. Si ya lo dijo él mismo en una ocasión, esto no es Metal Gear Solid 5, es Metal Gear Solid V. Si hablamos de historia, narrativa y ritmo, probablemente estemos hablando del apartado más deficiente del juego, junto al desarrollo de personajes, por encima de los problemas económicos y de desarrollo que ha resultado en un juego hecho a medias y que mencionaré más adelante en mayor profundidad. Esta sentencia resulta harto paradójica viniendo de la saga que viene, Metal Gear, saga que si por algo ha destacado en el tiempo es por su especial forma de tratar su historia, narrativa, ritmo y personajes. Desde luego no ha sabido dar con el término medio entre cinemáticas y jugabilidad, ni tanto ni tampoco. Curiosamente este es el Metal Gear que más ha gustado a los detractores de la saga y el que más ha dividido su comunidad de fans. ¿Por qué será? De nuevo, gran juego, mal Metal Gear. Ha echado por tierra prácticamente todas sus señas de identidad en narrativa y ritmo, y una historia interesante pero fragmentada y con personajes poco profundos la convierte en la más floja de la saga con mucha diferencia. Siendo muy superior, de nuevo, Portable Ops en su historia y personajes, aun sin ser canónica ni dirigido por Kojima, ojo. E incluso la de Peace Walker, que era ya floja en muchos aspectos, lo hacía mejor, al menos en ritmo y personajes. Según vas avanzando en el juego, te vas dando cuenta de que las cinemáticas son básicamente los trailers mostrados durante todos los años de promoción, inconexas entre ellas, casi independientes, recreándose constantemente en los destellos, el slow motion y los planos secuencia. Algo que no tendría por qué molestar si no se abusara tantísimo de estas técnicas. Es curioso pensar que al final los geniales trailers del juego mostraban básicamente el contenido del título, pero desordenado. Geniales vídeos promocionales, deficiente resultado final narrativo. Eso sí, no podemos negar que podemos contar con los dedos las misiones que sí se sienten Metal Gear y que sin duda son las mejores del juego, algunas memorables, cuya característica más reveladora es que son todas lineales. ¿Quién necesita mundo abierto en Metal Gear? La historia también tiene un par de detalles sueltos que no puedo dejar de mencionar. La trama de Ellie vuelve al absurdo con su final, en el que una panda de críos son capaces de escapar de una base militar llevándose consigo un Metal Gear para ellos solitos. Y no, este suceso no se solventaría aunque la misión 51 se hubiera incluido en el juego. Un intento lamentable de conectar con el primer Metal Gear Solid sin necesidad alguna. La trama de la segunda epidemia, con la consecuente decisión de Venom de convertir las cenizas de sus hombres en diamantes, pasa sin pena ni gloria. Todo apuntaba a que este suceso iba a tener algún peso en la historia, pero nada más lejos de la realidad. Una vez más, el juego muestra sin pudor cómo los problemas de desarrollo fragmentaron la historia y narrativa. La famosa Misión 46, el secreto a voces. Kojima vuelve a romper la cuarta pared con el mensaje de agradecimiento del auténtico Big Boss, haciendo de portavoz de él mismo, hacia Venom, o sea, nosotros. A pesar de la genialidad que esto supone, el resultado no es suficientemente satisfactorio como para olvidar todo lo que se ha sacrificado por el camino. Desde luego, es una idea interesante, pero demasiado arriesgada de hacer en una saga con un legado tan grande. Quizás si se hubiera abordado de otra manera.
En relación a esto último, el argumento elegido deja gran repercusión en la historia de la serie. Es un título que, lejos de atar cabos, lo único que hace es enrevesar todavía más la historia de Metal Gear, crear incongruencias nuevas, como si no le sobraran, como por ejemplo el hecho de que la batalla contada en Metal Gear Solid 4 entre Big Boss y Zero jamás tuvo lugar. O también destrozar un personaje como Naked Snake o Big Boss, dejándolo de hijo de puta para abajo. Utiliza a sus hombres a su antojo, controla los hilos desde las sombras y sin dar la cara. Desde luego es el prometido descenso a los infiernos de Big Boss. Pero así no, por favor. Y lo peor de todo es que en ningún momento se da una razón de peso para que el personaje tome la decisión de huir con el rabo entre las piernas y dejar que otros hagan el trabajo sucio. La narrativa de los cassettes. Ya intentaron ser sustitutivos del codec en Peace Walker, pero no lo consiguieron. Aunque por lo menos en ese título la información de los cassettes no era excesivamente vital, simplemente complementaria. Aquí es todo lo contrario, el quid de la cuestión. Entender algo sobre la historia, motivaciones o qué demonios está ocurriendo reside en los malditos cassettes. Una forma de narrativa muy experimental que no funciona y rompe el ritmo del juego constantemente. Y hablando de romper el ritmo del juego, no podemos olvidarnos del maldito helicóptero. Si contáramos el tiempo total que hemos pasado llegando, bajando, subiendo, marchando, volviendo a llegar, probablemente nos sorprendería saber el porcentaje de tiempo total que nos hemos pasado en el helicóptero. Ver la misma introducción cientos de veces puede llegar a hacerse bastante cansino. Otra decisión de diseño monótona y rutinaria no presente en anteriores entregas de la serie. Auto-spoilers. A Kojima se le ocurrió la genial idea de incluir un, por cierto innecesario, formato episódico que supusiera que todos y cada uno de los capítulos o misiones del juego tuvieran sus propios créditos. ¡Es brillante! Y por si fuera poco también los ponemos al principio, para que el jugador se entere bien de lo que va a ocurrir a continuación, no vaya a ser que se lleve una sorpresa. Al final acabas aprendiendo a evitar con la mirada las palabras, pero yo, como jugador, no tengo por qué hacer ese esfuerzo. Sin duda, todo este tema del formato episódico y los créditos es una de las principales lacras del título, que consigue romper el ritmo del juego constantemente. La prueba más evidente de ello son esas misiones de tensión en las que, de repente, la acción se para y aparece un "continuará" en la pantalla. Un corte literal de ritmo y narrativa que se convierte en ridículo cuando entre misión y misión se puede andar a tus anchas, cumplir otras misiones, reequiparte de nuevo, creando un error de récord que rompe toda credibilidad e inmersión. Aunque sin ir más lejos, el enorme repertorio de trailers previos son la fuente más obvia y directa de spoilers sin ton ni son. Para terminar con los autospoilers, la vergonzosa y lamentable preview del capítulo 2 en plan serial "próximamente Metal Gear Solid 5", que sale una vez acabado el primer capítulo, es la guinda del pastel, mostrándote todo lo que queda por pasar, que no es precisamente mucho. En definitiva, decisiones estúpidas para parecer un show de televisión sin ninguna razón ni necesidad. Simplemente porque sí. Porque el señor Kojima es un cineasta frustrado y le dio la gana de hacerlo así. Lo detestaba en Ground Zeroes y lo detesto aquí. Hablando del polémico capítulo 2 y sus misiones de relleno, que no está mal como desafío añadido, pero se tendría que haber incluido en la propia misión original, como ya hicieron en Ground Zeroes con selección de dificultad, y no como misiones obligatorias, camufladas como propias de la historia, intentando engañar al jugador diciendo que hay 50 misiones, cuando en realidad son 37. Se nota que no está terminado, hecho con prisas y a marchas forzadas, intentando ocultar todas sus carencias con puro relleno. Incluso la misión 46, que descubre la verdad, has de jugarla de nuevo, cuando es exactamente igual que el primer capítulo, Despertar. Reiteración, recreación, relleno, son constantes en el juego. Todo esto sin necesidad de mencionar lo repetitivas que se hacen las misiones secundarias. No era mi intención hablar demasiado del encontronazo entre Kojima y Konami por afectar al juego, ya que más grave me parece el planteamiento y concepto principal con el que se quiso abordar el juego y no se pudo abarcar. Aún así es inevitable, ya que es intrínseco a lo que fue su desarrollo. Lo que he leído recientemente parece indicar que la mayoría de los problemas de desarrollo fueron dados por el nuevo motor Fox Engine y las conversiones de PS3 y Xbox 360. La verdad es que descubrir esto último me ha cabreado y no puedo dejar de culpar a Konami. Aunque lo hecho está. No es que me dé igual que no se llegara a hacer una misión 51, un capítulo 3, 4 o 5, solo que, llegados a este punto, no es precisamente lo que más me preocupa del juego. Probablemente hubieran conseguido un título mucho más redondo, quizás incluso con un ritmo más sólido, donde muchas de las cosas que aparecen en el juego fugazmente cobrarían sentido.
como el Battle Gear, designios que denotan haber sido elementos incluidos en un momento temprano del juego y una vez hubo que usar las tijeras, se decidió dejar de adorno. También cobraría sentido OKB-0, escenario que se dice habían diseñado un nivel subterráneo, con unas enormes instalaciones preparadas para la batalla final, además de planes de incluir alguna que otra batalla épica con mucha carga de NPCs y vehículos, luchando codo con codo junto a tus Diamond Dogs contra Shoff. No lo sé. Lo que sí sé es que es un juego inacabado, pero como he dicho, tengo serias dudas de que mejorara demasiado estando completo, cuando el concepto y la base, como decía, ya fallaba desde el primer momento. Terminado o no, no creo que acabara siendo el Metal Gear que todos esperábamos. Esa es la verdadera cuestión. A pesar de lo redondo y prácticamente perfecto que es jugablemente, me voy a meter también un poco con este apartado. Aquí no se salva nada. La eliminación de la barra de vida, con la consiguiente eliminación de raciones y la casualización del juego con esa poco inspirada regeneración de salud automática, me ha sentado como una patada. De la misma forma que se ha prescindido de la barra de estamina, lo que provoca que Snake sprinte infinitamente y abusemos de ello indiscriminadamente. Que vale, es un superhombre, pero tanto... Y aquí tampoco me valen las excusas tipo, cuanto más se prescinda de interfaz, más favorecerá la inmersión. Personalmente, yo hubiera dado un riñón por un sistema de supervivencia estilo Snake Eater. Recuperarlo para mí hubiera sido un triunfo asegurado. Todos esperamos con ganas probar Death Stranding, el juego de Kojima que por fin no es Metal Gear. Pero el caso es que ese juego ya fue Metal Gear Solid 5. Fijaos que apenas mantiene relación argumental con otros capítulos, algo que ya pasaba en Peace Walker. Si los protagonistas tuvieran otros nombres y no se llamara Metal Gear, este juego sería igual de bueno. Visto en perspectiva, Peace Walker ya pecaba de romper con muchos elementos santo y seña de la saga. Empezaba a desbandarse de todo e incluso puede llegar a resultar un capítulo innecesario, pero tenía algo que le hacía mantener la esencia Metal Gear, algo que pierde casi por completo en esta última parte, siguiendo la herencia de Peace Walker pero llevándolo todavía más lejos. The Phantom Pain, más que innecesario, resulta rebelde, en el sentido de que rompe todos los esquemas, sobre todo al reescribir la historia de Metal Gear. Que conste que yo no tengo ningún problema con que una saga evolucione, es más, lo veo necesario, pero una cosa es evolucionar y otra muy distinta romper con todo el legado que has creado. Parte de mí quiere que Konami le dé una lección a Kojima y aproveche todo ese legado para hacer algo más congruente con lo hecho en el pasado. Los remakes de los dos originales es algo que los fans llevamos mucho tiempo pidiendo y que en esta indeseable situación cobra más sentido, por ejemplo. Pero lo único que sabe hacer Konami es el más absoluto ridículo. Evidentemente hay que reconocer y recordar que es un juegazo. Animaciones, apartado técnico, gráfico y jugable, incluso en lo sonoro, es espectacular. Pero duele demasiado pensar en lo que podría haber sido, y aún así, valorándolo por lo que es, nos encontramos ante un buen juego, pero con el ritmo roto e inacabado. Os parecerá una locura y una exageración, pero tengo testigo de cuál fue mi reacción cuando recibí el mensaje de que mi edición coleccionista había llegado a la tienda. Luego el palo fue progresivo mientras jugaba. Jamás me he llevado ni me llevaré una decepción videojueguil semejante, estoy convencido. Pero puedo decir que, si ya siendo como soy escéptico, difícil de emocionar e impresionar, este juego me ha hecho perder todavía más fe e ilusión en los videojuegos en general. Es duro, pero cierto. Why are we still here? Just to suffer. Lo sentís, ¿verdad? El dolor fantasma.